Sí hemos visto ya el método de área de momentos. ¿Me confirman? No, profesor, todavía no hemos visto. Ya, gracias. Entonces vamos a ver el método del área de momentos. Es un método que tiene que ver con el diagrama de momento flector. Observen en la figura, el diagrama de momento flector está dividido, el momento está dividido sobre EI. Entonces obtenemos un momento, digamos, con una escala menor que el momento real, porque está dividido entre E, el módulo de Young y el momento de inercia. Y por eso es que se le llama área de momento o algunos le llaman momento área. Vamos a determinar pendiente y flecha mediante dos teoremas. El teorema 1. Primero vamos a explicar la figura. Tenemos una figura que nos representa que tiene un sistema de cargas general y se ha dibujado un diagrama de momentos sobre EI. A partir de ahora, cuando el momento o el teorema de Moore considera área de momentos reducidos. Momento reducido es cuando se divide el momento sobre la constante EI, sobre la rigidez E por I. Entonces se selecciona dos puntos de la deformada, el punto A y el punto B, y por cada uno de ellos se traza una tangente. El ángulo que forman sus tangentes, obviamente el ángulo agudo, porque hay dos, hay un ángulo agudo y un ángulo obtuso, el ángulo agudo, voy a intentar identificarlo, ese ángulo agudo viene a ser el ángulo entre las dos, que se conoce como teta sub B menos teta sub A. Es este ángulo. Ese es el ángulo teta y utilizamos el subíndice B slash A, que quiere decir, o es en realidad el ángulo que forman las dos tangentes. Y numéricamente es igual a teta sub B menos teta sub A. El teorema 1 dice entonces que este ángulo que forman las dos tangentes y que numéricamente es teta sub B menos teta sub A es igual al área bajo el diagrama de momentos reducidos. Vamos a leer el teorema. Dice, el cambio en pendiente entre dos lugares cualesquiera, tales como los puntos A y B del eje deformado, es igual al área encerrada por el diagrama de momentos reducidos entre esos dos puntos. Les he explicado gráficamente qué es el ángulo que forman las dos tangentes. Y aquí hay no tanto una demostración, sino un análisis de cómo interpretar el teorema. Seleccionamos en la posición X un tramo diferencial de X. El arco de la curva será diferencial de X. Como diferencial de X tiende a ser un valor muy pequeño, lo vamos a considerar numéricamente iguales, diferencial de S igual a diferencial de X. Entonces, diferencial de S o diferencial de X es ρ por diferencial de teta. Acá está. Despejamos 1 sobre ρ y me queda diferencial de teta sobre diferencial de X. Eso sabemos que es M sobre EI. Despejamos diferencial de teta, nos queda 1 sobre ρ diferencial de X. Como diferencial de teta será entonces M sobre EI diferencial de X, integrando de A hasta B, desde X igual a A hasta X igual B. Esta integral me representa el área bajo la curva, que se le da la letra gamma.
Entonces, teta sub b menos teta sub a es igual al área bajo la gráfica comprendida de A hasta B. Esta es la nomenclatura que les decía. Me representa la pendiente de B con respecto a la pendiente de A. Eso es el teorema 1. Ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿qué gano con teta sub b menos teta sub a? Si alguno de los dos valores son conocidos o fáciles de calcular, el segundo, o sea, teta sub b o teta sub a, lo puedo hallar con este teorema. Aplicación práctica más ventajosa es, por ejemplo, en una viga empotrada. Ahí tenemos la viga empotrada con la carga P. Su diagrama va a ser este triángulo. En el empotramiento va a ser P por L el momento. Y para que sea reducido lo dividimos entre EI. Ahí tenemos el diagrama. Entonces, la pendiente máxima, que será en el extremo libre, me representaría, bueno, acá se ha puesto el punto B ahí, pero si queremos hallar la del extremo, ahí sería el punto B. Y por A, la tangente va a ser siempre una horizontal, porque está en el empotramiento. Ayer decíamos que en el empotramiento la pendiente vale 0. Entonces, la tangente en A es la horizontal. De manera que el área, que sería teta sub B menos teta sub A, me daría directamente la pendiente en B. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar el diagrama y dividirlo entre la constante EI. Si la sección de la viga es la misma a lo largo de toda la longitud, entonces el denominador va a ser el mismo. Y el área, en este caso el área de un triángulo, es un medio de la base por la altura entre dos. Para el caso particular de B, la línea verde está representándome la flecha Y. Pero para la flecha vamos a utilizar el otro teorema. Vayamos al teorema 2. Entonces el teorema 1, el área bajo la curva entre A y B me da la diferencia de pendientes teta sub B menos teta sub A. El teorema 2, la gráfica es la misma. La gráfica es la misma, pero esta vez lo que vamos a encontrar es la línea celeste. ¿Qué cosa es la línea celeste? Es la distancia del punto B a la tangente trazada por A, la distancia vertical, o la extensión de B en todo caso, porque recuerden que distancia tendría que ser ortogonal, ¿no? Para no caer en contradicción, estoy diciéndoles entonces que es la distancia vertical del punto B a la tangente trazada por A. Vamos a leer el teorema. Esa línea de color celeste se le denomina desviación tangencial de B. Desviación tangencial de B. La desviación del punto B del eje de frontera a la tangente trazada por el punto A del mismo eje es igual al momento estático con respecto al eje que pasa por B del área del diagrama entre esos dos puntos. Sabemos que el momento estático es el área multiplicado por el centroide. Por eso acá dice, entre paréntesis, con respecto al eje que pasa por B, porque el X centroidal debe ser con respecto a B. Si yo quiero hallar la desviación tangencial de A con respecto a B, que sería, otra vez dibujamos una línea celeste,
sería esa, ¿no? Extendiendo la tangente de B. Y ahí diríamos la desviación del punto A del eje deformada a la tangente trazada por el punto B del mismo eje es igual al momento estático, y el paréntesis diría con respecto al eje que pasa por A. O sea que habría que medir de acá el X radio. ¿Está bien? Entonces, pero esta línea de color celeste no es la flecha. La flecha es la de color verde. Pero si ustedes se dan cuenta, ya puedo establecer, por ejemplo, decir una relación trigonométrica tangente de la pendiente en el apoyo izquierdo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto estará formado por el momento estático que acabamos de ver en el teorema, más la flecha. Ahí ya está incluida la flecha. Vayamos a la explicación entonces. La línea roja, ¿qué cosa es la línea roja? La línea roja se forma cuando yo trazo la tangente en X, trazo la tangente en X, este de acá, y luego trazo la tangente en X más diferencial de X. O sea, en el diferencial de X se forma por las tangentes esta línea roja. Entonces, desde A hasta B yo voy tomando infinitos diferenciales de X y me van a ir dando una línea roja, una línea roja, una línea roja, hasta completar la línea celeste. Esa línea celeste es la integral de esa línea roja. Pero veamos cómo determinamos la línea roja. Así como tengo ρ diferencial de S, la distancia diferencial de X es, o mejor dicho, el arco es ρ diferencial de X. Aquí voy a tener B menos X diferencial de teta. Me está equivocando, ¿no? Era ρ diferencial de teta. Así como tengo ρ diferencial de teta, aquí tengo B menos X diferencial de teta, la línea roja. Cuando integramos, es que vamos a tener la desviación tangencial de color celeste. Eso viene a continuación. BB1 es integral de diferencial de t, integral de B menos X diferencial de t. En realidad acá esto habría que reescribir la integral. La integral es de A hasta B, ¿no? Tiene su índice, acá está. Acá están ya los indicadores. Los límites. El límite inferior es la distancia A, el límite superior es la distancia B. B menos X, M sobre EI, diferencial de X. Eso viene a ser, aquí M por B menos X diferencial de X, es el momento estático del área multiplicado por X1, donde X1 se mide a partir de B, en la expresión anterior. X1 se mide de la posición de B, porque estamos hablando de la desviación del punto B con respecto a la tangente trazada por A. Nuevamente, la aplicación más conveniente es en vigas con empotramiento, porque el empotramiento hace que la tangente trazada por A sea la línea horizontal. Teta su A vale 0, y su A vale 0. Entonces, en este caso, la desviación tangencial T de B con respecto de A, vamos a poner así, T de B con respecto de A, pero esto es su índice, es el momento estático del área. ¿Cuál es el área que está en esa parte? Vamos a extenderlo. Va a ser un trapecio. Si tenemos la fórmula de un trapecio, no hay ningún problema. Y si no, lo descompongo en un rectángulo más un triángulo, cuya área y centroide sí lo conozco.
Ayer les recomendaba, en todo caso les recomiendo a ustedes ahora, de que hagan su tabla de centroides, de regiones que no conocemos. Pues, ¿no? Del cuadrado, del rectángulo, del triángulo lo conocemos, pero del semicírculo, de una curva parabólica, del área bajo una curva parabólica, sería bueno tenerlo a la mano, ¿no? Del mismo trapecio. En todo caso, siempre habrá recursos. O sea, aquí es un trapecio, el área entre A y B, pero lo podemos descomponer en este rectángulo y este triángulo. Entonces, la desviación tangencial me obliga a tener el centroide de este trapecio. Si lo conozco, enhorabuena. Esto también, según la figura, se está refiriendo a esto, ¿no? O si no, el trapecio bueno, siempre hay recursos. Un rectángulo más un triángulo. El centroide del rectángulo será la mitad de AB. El centroide del triángulo, la tercera parte de AB, con respecto a esta ubicación. Bien, entonces, este teorema o este método de área de momentos es recomendable en vigas empotradas. Eso no quiere decir que no se pueda usar para vigas simplemente apoyadas. ¿Qué es lo que haríamos? Pero antes de pasar a esa parte, cerremos el teorema. Como las áreas tienen signo, entonces tanto la pendiente como la desviación T, la desviación tangencial T, van a tener signo. Cuando multipliquemos el área por el centroide, si bien es cierto, no será negativo, pero el área sí. Entonces, cuando esa desviación tangencial sea negativa, significa, vamos a leer primero lo que acá indica, dice, si el área es positivo, su momento estático es vertical, es también positivo. Su desviación tangencial tiene signo positivo y está localizada encima de la tangente de referencia. Entonces, regresando al esquema. Cuando la desviación tangencial es positiva, significa que la línea verde tiene que estar encima de la tangente de referencia. Y cuando sea negativa, está debajo de la tangente de referencia. En este caso, la línea verde está debajo porque el área es negativa. Y está coincidiendo con el signo de la flecha Y. Y no solo coincidiendo en signo, sino también en valor. Eso ocurre en vigas empotradas. En vigas simplemente apoyadas. A ver, insertemos acá una. Vamos a insertar una diapositiva y vamos a dibujar una viga simplemente apoyada. ¿Qué hacer en el caso de viga simplemente apoyada? Si la carga es simétrica, se puede también, es útil este método. Ejemplo de carga simétrica, una carga centrada. Otro ejemplo de carga simétrica, una carga uniformemente distribuida.
Dibujamos su deformada. En el centro estará la flecha máxima. No lo dibujé tan bien, pero creo que todos me entienden que va a ser un arco perfecto, ¿no? Después lo mejoro, pero sí es entendible. En el centro está entonces el valor máximo de la curva, que significa que en el centro C, si los apoyos son A y B, el centro lo llamamos C. En el centro C, la tangente es horizontal, ¿verdad? Entonces, esa sería mi tangente de referencia. Esa sería mi tangente de referencia. Y cualquiera sea la otra ubicación, por ejemplo, ahí en L cuartos, digamos, yo puedo aplicar el teorema y decir la pendiente de este punto menos la pendiente de este punto es el área entre los dos puntos, donde el teta sub c vale cero. ¿Se dan cuenta? Es viga simplemente apoyada, pero para vigas con carga simétrica, donde yo sepa dónde está la flecha máxima, también puedo usar este teorema. Y cuando no sea carga simétrica, ahí sí hay más dificultades, ¿no? Y ya prefiero desarrollarlo en un problema en particular. Pero siempre va a haber una manera de poderlo hacer. Claro está que uno tendrá que elegir el método más ventajoso. Hasta ahora tenemos este método y el método de doble integración. Entonces, para resolver, uno elige. Pero académicamente estoy obligado a darles todas las opciones, a explicarles las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Bien, entonces aquí, cómo hacerlo cuando ya no es simétrica, es otra historia, ¿no? Ejemplos de que, como cuando no es simétrica, es simplemente colocar esta carga en una posición que ya no sea el centro, ¿no? En cualquier otra posición. Entonces ahí se puede hacer, y para ello voy a recurrir al álgebra, pero aquí también se podría hacer. A ver, tenemos el área bajo el diagrama. El área bajo el diagrama lo tenemos, ¿no? Entonces yo podría decir la desviación tangencial del extremo derecho con respecto a la tangente trazada por el extremo izquierdo es el momento estático del área total. Entonces, para no complicarnos, jalamos esta curva. Pasó, no es lo que quería.
Ya no está en el centro la, la flecha, ¿no? No sabemos. Inicialmente no sabemos. Entonces les decía, la desviación tangencial trazada por A, la tangente, será esta. Sería esa, ¿no? Entonces yo puedo decir, esta desviación tangencial es el momento estático del área de todo el diagrama. Para esta carga es fácil dibujar el momento, ¿no? ¿Lo dibujamos? Vamos a dibujarlo. Donde está la carga es este valor máximo. Ese es el diagrama. Entonces, ¿puedo determinar el área de este triángulo? Sí. El centroide de este triángulo respecto a este extremo derecho también. Por lo tanto, esta desviación tangencial lo calculo con el teorema 2 de Mohr. Una vez que lo tengo así, entonces digo tangente de A, del apoyo izquierdo, tangente de A, es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Y de esa manera puedo encontrar la pendiente en A, por ejemplo. Después, en otra posición que necesitemos hallar la flecha, tenemos la desviación tangencial primero, que se tuerce la línea. Y también se puede establecer semejanza de triángulo. Vamos a dejar ahí. Vamos a resolver problemas en los que ya se pueda plantear. Pero más o menos la idea es esa, ¿ven? Determinar relaciones geométricas y o trigonométricas y combinarlos con el teorema 1, el teorema 2, según sea el problema. Habíamos aclarado de que el signo de la desviación tangencial significa, regresando acá, significa cuando sea negativo es porque la desviación está debajo de la tangente de referencia. Y el signo positivo es cuando la desviación está encima de la tangente de referencia. Entonces, punto a tomar en cuenta en la solución. Siempre hay que identificar cuál es mi tangente de referencia. En el problema anterior, en la explicación que estábamos haciendo abajo, mi tangente de referencia para vigas con carga simétrica será el punto central, la que corresponde al punto central. Esa es mi tangente de referencia. Y lo identifico, pues no. Pongo, por favor háganlo. Miren, basta que uno me haga el dibujo, así lo resuelvo mal el problema. Si me pone, me dice, esta es mi tangente de referencia, ya le pongo 5 y una vez. Ya no veo si lo demás se equivocó o lo hizo mal. Porque ya me está demostrando que sabe, pues, que identifica los parámetros. Entonces me dice, este es mi tangente de referencia, lo señala con la flechita, lo identifica, y con eso se acabó el tema, ¿no? Ahí está, ese es mi tangente de referencia.
Ya está, lo que escriba ahí va a estar bien porque ya sabe cuál es su tangente referente. Eso deberíamos siempre tomarlo en cuenta si es que hay problemas y van a haber preguntas relacionadas con este método. Teniendo la tangente de referencia, ya es fácil aplicar los dos teoremas. Hay algunos ejemplos acá. Por ejemplo, acá para viga empotrada. Vigas empotradas es recomendable. Ahí está la tangente de referencia, la carga, el diagrama de cuerpo libre. Esta reacción va a ser omega por L. El momento va a ser omega por L al cuadrado entre 2. Acá están. Momento omega L cuadrado. La gráfica es una parábola cóncava hacia abajo. Aquí tienen alguna dificultad. Si lo hacen cóncava hacia arriba, no es la gráfica, es cóncava hacia abajo. Bien, entonces si queremos hallar la flecha máxima que coincide con la desviación tangencial, va a ser el momento estático de esta área, multiplicado por su distancia centroidal. La distancia es 3L cuarto. ¿Esto cómo lo sacamos? Creo que la mayoría lo conoce, ¿no? El área de un triángulo conformado por esta parábola es un triángulo entre comillas, ¿no? Se le suele llamar triángulo cuadrático. Cuando la carga es variable, linealmente, se forma un triángulo cúbico para identificarlo de que no es el triángulo clásico, ¿no? No creo que esté bien dicho decir triángulo cuadrático, es para que ustedes me entiendan que la ecuación de esta curva es x con un x de segundo grado. Y cuando la carga sea uniformemente variable, la curva será de tercer grado. Y se forma más o menos un triángulo, por eso que les decía, para identificarlo, como esto se está grabando, de repente por ahí tienen un ingeniero, un maestro de lo bueno, va a decir, oye, ¿qué está hablando ese señor? No hay triángulo cuadrático, es para identificarlo, y ustedes seguramente comprenden eso. El centroide, entonces, ¿se acuerdan del triángulo del verdadero? El centroide es en L tercios, aquí es en L cuarto, y cuando sea cúbico, en L quinto. Pero esas fórmulas de centroides, una vez más les recomiendo ustedes hagan su tablita. Entonces, teniendo ya ubicado el centroide, esta desviación TdB con respecto de A va a ser el área por 3L cuarto, que ya como valor está acá. Omega L cuarto sobre 8EI. Y teta sub B, que es este, omega L cubo sobre 6EI. Teta sub B es el área. El área es un tercio de la base por la altura. Entonces, un tercio por un medio se vuelve un sexto. Ahí está. Omega L cuadrado por L, omega L cubo. Signo menos. ¿Qué significa que sea signo menos? Que la desviación está debajo de la tangente de referencia. Entonces, si tratamos de hacerlo ya como un procedimiento, diagrama de cuerpo libre, ahí está, ecuaciones de equilibrio para encontrar RA y MA. Diagrama del momento reducido. Ubicación del centroide y aplicación de fórmulas. Ah, me olvidaba de algo importante, un esquema
de la flecha, de la deformada. No debe empezar la gráfica curva del empotramiento, ¿no? Sino un poquito desplazada. No se mueve. ¿Ya? En cambio, en Big Empotra, en artículas, en apoyo, ahí sí, en la misma ya empieza, por eso no me gustó mucho este segundo lado, pero en apoyo articulado, el giro de la curva deformada empieza ahí mismo. En empotrada tiene que ser un poquito más, en el papel, algunos milímetros a la derecha, ¿no? En este caso. Otro ejemplo, el que está en el libro, ahí está el número del problema, momento de 20, fuerza de 6, reacción de fuerza para que equilibre 6, reacción de momento para que equilibre 20. Otra, determinar la pendiente y la deflexión en el punto A de la viga. Ahí está, nos dan E, nos dan I, nuevamente la fuerza y una carga distribuida. A propósito, aprovechamos de una vez. A ver, anótenlo como un título de área de momento por partes. Acá mismo lo voy a agregar. Área de momento por partes. Cuando nosotros escribimos la ecuación del momento flector, en realidad lo que estamos haciendo es una suma de los momentos de cada carga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad o no? Hablen, por favor. Es correcto, ¿no? Gracias, André. Por ejemplo, aquí, esta reacción pues, depende de 6. Si entro por derecha y escribo el momento en cualquier sección, diré 6x más 20. Si entro por izquierda, para esta sección, voy a decir RB multiplicado por X menos M, constante. Si hay más cargas, vamos a ir incluyéndolas de uno en uno. Entonces, eso gráficamente, ¿qué significa? Que yo puedo trazar el momento de cada carga independiente. Momento de solamente el momento de solamente la fuerza concentrada será el rectángulo verde. No, perdón. El triángulo y el diagrama de solamente el momento, el rectángulo verde. Entonces, cuando yo quiero hallar el área total, va a ser fácil sumar el rectángulo más el triángulo. Y cuando quiera hallar el momento estático, también va a ser fácil, ya que son esquemas o gráficos geométricos que centro lo conocemos de manera de fastidiar. La gente se está volviendo loca. Si uno no le conteste porque no quiere contestarle, pues no, está ocupado, alguna razón. Ya, entonces, área de momentos por partes significa que el diagrama de momento flector o de momento reducido se traza individualmente para cada una de las cargas. Y los teoremas se aplican aplicando ese famoso principio de superposición. El área total es la suma de las áreas parciales.
El momento estático parcial total es la suma de los momentos estáticos parciales. Este diagrama corresponde a esto. Estaba checando porque quería espacio para escribir arriba, pero ya lo achiqué mucho, ¿no? Bien, entonces, en vigas empotradas, a ojo cerrado, se puede aplicar con relativa comodidad el diagrama, el método de área de momentos por partes. Y encima, calculamos directamente flecha y pendiente de cualquier punto intermedio, cualquier punto C, entre los apoyos, entre los extremos. En este caso, entonces se traza primero el diagrama de la fuerza de 3 kilonewton. Puede ser entrando por derecha. Ahí está. Y luego se traza el diagrama de la carga distribuida, que no le he puesto coloración porque todavía me falta manejar esa parte del Excel, ¿no? Cómo convertirlo en área cerrada, una curva. Entonces tengo dos áreas, el triángulo y aquí un triángulo cuadrático como te estábamos llamando. Me dice, determine la pendiente y la deflexión en el punto A. Entonces la pendiente es la suma del área del triángulo más el área del, bajo la curva con línea roja. Ah, otra cosa, tenemos que considerar los signos. Acá nos está poniendo, ¿por qué? Porque está debajo y se entiende que es negativo, pero sería bueno poner el signo. Donde tengo signo menos. Profe, una consulta. ¿Sí? Eh, algo de repente rápido para refrescar. ¿Cómo calculo ese área que está hacia arriba? O bueno, esa curva que está hacia arriba. ¿Cómo sé cuándo es para arriba o cuándo va a sumar o cuándo va a restar? Ya, está bien, buena pregunta. A ver, por eso es importante poner los signos, pues. Acá lo pongo los signos. Depende de la pregunta. Supongamos que me dice determinar el punto C, sea este de acá. Determinar la pendiente y la flecha en C. ¿Sí? Ahora, estos signos deben estar claramente especificados. A ver, el triángulo es el momento de acá, es hacia abajo, es negativo. Entonces copio este signo menos. Este es negativo. Este de acá también es negativa. Allá arriba. ¿Sí? Ya, no, yo digo porque o sea, si hago el diagrama de momentos, ambos me salen para abajo. Por eso, los dos ahí son negativos. Entonces usted por Ya, comodidad esa curva la hace para arriba. así es por comodidad. En Ya, realidad debía haber hecho lo siguiente, a ver, ya te entendí lo que quiero decir.
Tal vez otra forma es hacer lo siguiente, ¿no? Dibujar esa gráfica de la carga distribuida acá. Ahí sería, ¿no? Sí. Y ponerle el signo menos. Y ya no dibujaría la de arriba. Sino que a veces se trata de, digamos, tener un esquema más o menos ordenado, en la medida de lo posible. Pero si no se puede, ya, yo creo que mejor es así. Porque, mira, acá está la línea de los ejes X, pero tal vez esto sea mejor. Buen aporte el tuyo. Ahí está. Eso se llama entonces área de momentos por partes. Decía, si me piden aquí, en el punto donde termina la carga distribuida, entonces el triángulo se pasa a ser un trapecio. Debemos hacer una tabla para hacerlo más rápido el cálculo con centro y área del trapecio. Sin embargo, siempre hay recursos cuando uno no lo tiene, ¿no? Pero ahora, en la realidad actual, aunque ya se permitía el uso de tablas en los exámenes presenciales, ahora con mayor razón ustedes disponen de toda la información bibliográfica. Por lo menos así lo hemos acordado en este curso. No sé si en otros cursos alguna restricción les habrán hecho en la medida de lo posible, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, la pendiente en C sería la suma del trapecio más la suma de esta área bajo la encerrada por la curva cuadrática. El área, por si acaso, es 1/3 de la base por la altura. La base será 3 y la altura, para que calcularlo, va a ser 2 por 3 al cuadrado entre 2. 9, 9. Es Bueno, menos 9. menos 9, sí. Se puede determinar así como acá se ha determinado. Bien, a ver, otro problema más ahí abajo. Y cada valor es por separado, ¿no? Es el Cada, mismo, cada ¿no? figura es Es por el mismo. separado o se suma, o lo sumo. Los valores máximos nada más, me refiero. Por ejemplo, para esa curva es menos 9, ¿no? Pero para Ah, el claro, triángulo va a claro. tener otro valor. Claro, otro Entonces, valor. cada uno con su valor por separado. Por eso lo ponía arriba, ¿ves? Ahí, para que no Oh. haya esa confusión. No, pero ahí está bien, o sea, solo es También se aclarar eso. entiende, sí, también se entiende. También se entiende. Por ejemplo, este sería 3 por 9, 27, ¿no? 27 sobre EI. Así como aquí hemos puesto el valor, podemos poner 27. Para el triángulo no sería 18. Espérate, menos 27. Y el triángulo sería omega x al cuadrado medios, ¿no? 2
Entre 2 se anula. El triángulo es 9 por la nada fuerza más, pues, ¿no? puntual. 9 nada más. Dime, El triángulo es por la fuerza puntual el y la triángulo de la curva es fuerza. menos 9. Claro, el triángulo es de la fuerza concentrada. Ajá. Eso es menos 18. 3 por 6. ¿Yo de dónde saqué 3 por 9? Ya. Entonces también está resuelto acá, o este es otro problema. Es el mismo. Determine la pendiente y la deflexión en el punto A de la viga, acá, en voladizo. Acá tienen L y tienen el I. En este caso se está resolviendo por doble Ahí lo integración. hice con 27, ingeniero. Uno de los valores fue 27, pero acá es menos 18. 3 por 6, 18 es. 18 Y del en la triángulo solución malar. está con 27. Pero es para este problema. A ver, en este problema, M sub Es el E, mismo. ya. A ver, déjame ver, pues. Es que aquí se está resolviendo por doble integración. No se está resolviendo por área de momento. A ver, vamos a ver. RB es 2 por 3 6 más 3 9. Correcto. El momento en B es 18 más 2 por 3 6 por 1,59, 27. ¿Sí? Sí, este es por doble integración, pues, ¿no? Ya el Claro, por momento doble total. integración. Este es por doble integración. Momento total, correcto. Entonces, MB y RB se calcula aplicando equilibrio, ¿no? Ahora, completamos la carga distribuida y lo balanceamos con el rectángulo de abajo. Le ponemos un rectángulo arriba y un rectángulo abajo. No necesariamente hay que hacerlo así, ¿no? Pero parece ventajoso. El momento entonces en esta sección X, en esta posición X, allí, va a ser igual menos MB más RB por X, ahí está, menos todo lleno, omega X al cuadrado medios, acá hay que poner entre paréntesis acá, porque parecería omega entre 2X al cuadrado, ¿ya? Más, y aquí está mal, ¿eh? Ah, no, sí está bien, sino que usando el símbolo, ¿no? Omega medios, X menos 3 al cuadrado. Esa es la fórmula de la doble integración. De ahí se integra una vez, aparece C1, se integra una segunda vez, aparece C sub 2. En X igual 0, y vale 0, C sub 2 0. En X0, Y' también vale 0, entonces C1 vale 0. Pendiente en X igual 6, o sea, en A, se reemplaza y se obtiene el valor numérico, porque nos están dando E y nos dan I. Este es otro detalle. Si lo dejan ahí y tienen, si es a cero y tienen la geometría, tienen que hallar el momento de inercia. En este caso es dado. Dejarlo ahí y muchos lo hacen, ¿ah? Y piensan que ahí quedó el problema. Tienen que dar la respuesta.
Bien, entonces, pregunta, ¿está, digamos, con lógica la explicación del método de área de momentos, incluso área de momentos por partes? Supongo que sí. Nos faltaría ahora ver problemas o vigas hiperestáticas. ¿Les parece si nos tomamos 5 minutos? Son 11:07, 11:12 retomamos. ¿Les parece? Ya regresamos con vigas hiperestáticas. Profe, sí, profe, antes de ir al receso, ¿cree que se puede hacer ejercicios con este método, Claro, momentos? vamos a hacerlo. Pero de aquí ya está de alguna manera hecho, pues. Ah, bueno, lo hemos hecho con doble integración, ¿no? Pero en el caso anterior igual. Lo que nos faltaría es hacer las operaciones, porque ya tenemos los valores, pero vamos a hacerlo en el Excel, ¿sí? Por eso estamos tomando el descanso y volvemos con eso. Regreso 11:03.
Bien, jóvenes, entonces vamos a reanudar. Ya, a ver, este está resuelto por área de momentos. Estamos con 47 asistentes, aunque algunos están yendo. Aquí tenemos, es parcialmente cargada hasta la mitad, 6 pies, 3 kilolibras por pie. Dice la viga en voladizo, omega 10 por 15, está fabricada de acero a 36 y se encuentra sometida a la carga mostrada en la figura. Determine la pendiente y el desplazamiento en su extremo AB. En este caso, para practicar área de momento, lo vamos a hacer por ese método. El diagrama de cuerpo libre, el primer paso, la reacción vertical hacia arriba, el momento. Como la carga lo trata de hacer girar en este sentido, la reacción será en sentido contrario. Por suma de momentos, MA sale 54 kilolibras pie. 3 por 6 al cuadrado entre 2, o sea, 3 por 18. 3 por 18, 54, ahí está. Suma de fuerzas en Y va a ser 54 y 18. Ah, no, RA solamente es 18. 3 por 6. Por ser viga empotrada, resolvemos por método de área de momentos entre A y C. C es la sección, ahí está, C. Ya. El área 1 sería el diagrama debido a RA. No se le ha puesto el signo porque es positivo, pero podríamos ponerle para que quede más claro, ¿no? Signo más. A sub 2 es el área del momento MA y A sub 3 es el área de la carga distribuida. De todas maneras dibujamos la deformación. Acá está, la deformada. La curva es hasta C y después de C es una recta porque no hay carga. Es una recta. Ahí podemos establecer entonces que la flecha va a ser B, B segunda. Y BB segunda va a ser BB prima, que es la desviación de C con respecto a, más, ya de aquí se establece una relación de trigonometría, pues, ¿no? La tangente de C es cateto opuesto entre cateto adyacente. Por eso es que dice B prima B segunda es 6 tangente de teta sub C. Ya tengo B prima B segunda, solamente me faltaría B B prima. B B prima es la desviación tangencial de C respecto de A.
Eso es lo que se debe identificar. A continuación, deberíamos identificar también, para encontrar teta sub c, no hay problema con las áreas. El rectángulo, el triángulo y el triángulo cuadrático. Tampoco habría problema con sus centroides. El centroide del área verde es L tercios. Tiene que ser con respecto a la posición C. Con respecto a eso, tiene que medirse los centroides. Con respecto a esta posición, L tercios del rectángulo, L medios, donde L vale 6, y de este triangulito, L cuartos. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, sí, está bueno. Entonces, va en paralelo. Hay que dibujar el eje deformado para poder establecer las relaciones que hemos establecido acá. B' segunda lo sacamos por relación trigonométrica. ¿Cuál es esa relación? Que la tangente de este ángulo es la incógnita dividido entre 6. Y B' es la desviación de C' con respecto a C. O sea, la desviación tangencial de C con respecto a la tangente de referencia. Acá vamos a extender nuestra tangente de referencia. Ya está. La parte operativa viene a continuación. A le llamamos a la distancia AC, L la longitud de la viga, W en unidades, hay que establecer nuestras unidades, el momento en kilos libra pie, el E tiene que estar entonces en kilos libra por pie cuadrado, el momento de inercia en pie a la cuarta. El dato que nos da del momento es, nos da el perfil, ¿no? Nos da el perfil. W10 por 15. De la tabla sacamos, pero en la tabla está en pulgadas a la cuarta. Entonces es 68.9 pulgadas a la cuarta. Lo dividimos entre 12 a la cuarta para tenerlo en pie a la cuarta. Recuerden que un pie tiene 12 pulgadas. El área 1, esta área 1 tiene unidades, ¿no? Es pie sobre M sobre EI, ¿no? ¿Qué unidades sería? A ver. M sobre EI. Kilo libra pie. El denominador primero. El denominador es kilo libra guión pie cuadrado. Kilo libra guión pie cuadrado es EI. Y el momento que esté en el numerador es kilo libra guión pie. Entonces quedaría solo en pie el área. Parece un poco raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el área sea unidades de longitud al cuadrado. A ver, revisemos de nuevo. E es kilo libra sobre pie cuadrado, correcto, y el momento de inercia es pie a la cuarta. Entonces en el denominador tenemos kilo libra guión pie cuadrado. Y en el numerador tenemos kilo libra guión pie. Por lo tanto, las unidades son pie a la menos 1.
del momento reducido. El área del momento reducido es pie a la menos 1. Es que no es exactamente un área como tal, ¿no? Ya, x1 si es pies, x2 también es pies, x3 es pies, y teta sub c, que va a ser la suma de las tres áreas, de área 1 más área 2 más área 3. Sigo preocupado por las unidades. Es cierto que teta sub c me va a salir en radianes. Ah, ya. El área es m sobre ei, ¿no? El área... Ah, ya, pues es m sobre ei por longitud, pues muchachos. Entonces no tiene unidades. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? O sea, el área es, correcto, m sobre ei, pero multiplicado por longitud. Entonces, si m sobre i es pi a la menos 1 y longitud es pi, ya se queda sin unidades. X1 sí, X2 también es pies. Teta sub c no tiene unidades, son radianes. La desviación tangencial de c con respecto de a. Ahí va a ser área 1 por x1 con su signo. Área 2 por x2 y área 3 por x3. No habíamos puesto cuidado en los signos. Aquí sí está con su signo, ¿no? Más, menos, menos. Entonces aquí tiene que estar con sus signos. Y sale negativo. Menos 0.035 pi cuadrado. Para responder el problema necesitamos la flecha y a su vez sale menos 0.981. Vamos a comprobarlo. Es el problema 1282. 1282. ¿Están viendo el libro? Sí, ¿no? Teta sale 0.00778. Estamos viendo el Excel, profe. Aquí está. Doce ochenta y dos. 0.00778 y la flecha 0.981 hacia abajo. Cero punto nueve ochenta y en el teta 0.008. Anótenlo a ver. Sí, es 78, 778 en Está bien entonces, pues, ¿no? sí, por ahora aproximado o redondeado.
Sí, si lo amplío a los decimales, a ver, No, tiene que seleccionar el cuadro y arriba darle. En ese porcentaje donde dice número, arriba, arriba. Ya está seleccionado, solo más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahí donde están, a la derecha, derecha. Es donde están esos números, ajá, para poder abrir y cerrar. más decimales, ¿no? Ahí está, ya está. Uno más Entonces, para que pueda ser exacto. claro, con más decimales, ahí está. Ya, entonces sí estaba bien. Estaba bien acá también que no tenía unidades radianes. Entonces ahí viene un ejemplo de cómo se puede resolver. Se dibuja los diagramas individuales, pero con el cuidado de mantener su signo. Esto está resuelto por doble integración. También lo revisamos. 1295. Diagrama de cuerpo libre, la sección donde voy a escribir mi momento. Y aquí está EI y S segunda igual al momento. RA, que ha salido 15.000, tomando momentos en A. En realidad es momentos en B, ¿no? Tomando momentos en B. Entonces está RA que vale 15.000 X menos esta fuerza, momento en este sentido, por eso es menos, 20 está en Newton, 20.000, X menos 5 con el símbolo menor mayor. Luego viene aquí, esto está mal, ¿no? De la carga distribuida, el momento también es menos, pues, es menos, aquí está mal. Esa es una versión antigua que es diferente, pero aquí es menos. A ver, editar texto alternativo, no sale. Y se arrastra el error. Si uno se equivoca, se arrastra el error. Bueno, también lo compararemos el resultado. 12.95. Ya, primera integración, C1, segunda integración, C sub 2. Coeficientes constantes de integración, en x igual 0, llévale 0. Entonces reemplazamos 0. 0 al cubo se hace 0, 0, 0. C1 también se anula, C sub 2, 0. En x igual 10, y también vale 0. Entonces vamos a reemplazar. Pero aquí vamos a tener cuidado de que esto de aquí es menos, ¿no? Menos. Entonces en la fórmula, aquí, este segundo sumando también es menos. ¿Por qué es menos? Repito, porque la carga a esta sección, la carga distribuida, le hace momento en este sentido. Que sabemos, en ese sentido, entrando por izquierda, es negativo. Entonces cambió, la constante es esa de ahí. Ya tenemos C1 y C sub 2 y nos están pidiendo en el problema la flecha en C. Aquí vamos a reemplazar en C, la longitud X es 5. Entonces esto se anula, esto se anula,
X se reemplaza por 5, C1 va multiplicado por 5, y el EI va a pasar a dividir. Para despejar la flecha Y. Me quedo con Y, EI pasa a dividir, le pongo paréntesis, 2500 por 5 al cubo, más C1 multiplicado por 5. Eso me da 0.02324 metros, o sea, algo de 23.24 milímetros. Vamos a ver la respuesta, 12.95. 12.95, acá está. 23.2, debe ser milímetros, aquí hay un error, ¿no? Indica hacia abajo. 23.2 milímetros. Y nosotros hemos obtenido 23.2 milímetros también. Nosotros estamos poniendo el signo menos, que es lo mismo que indicarlo hacia abajo. Como está resuelto es que he podido explicarlo rápidamente, pero aquí hay que corregir la ecuación, lo haré después. Ya estoy en una nueva versión de Excel y no me admite estas ecuaciones. A ver, ¿algún otro problema aquí? Este 1286, ¿les parece? Este 1286 se ha tomado en prácticas pasadas. ¿Cuál es la característica de ese problema? Ahora lo vamos a ver. La característica es que tiene un tramo de mayor diámetro, entonces el momento de inercia en ese tramo va a ser diferente que el resto de la viga. Y como en nuestras fórmulas interviene E por I, tiene que ver, ¿no? Al cambiar el momento de inercia, debemos tomar reparos para no tener sorpresas. ¿Pueden dibujar el diagrama de momentos? Paso 1. Sí, muchachos, háganlo por su profesor. Ya no lo hagan por ustedes. Concéntrense y hagan el diagrama de momento flector. Es una viga simétrica. O sea que el momento flector no debe ser difícil de hacer. Ahí está. Lo copio y trazamos el diagrama de momento flector. RA y RB son iguales por la simetría de cargas. A ver, dice, el eje de acero se usa para sostener un rotor que ejerce una carga uniforme de 5 kN dentro de la región CD del eje. Determine la pendiente del eje en los cojinetes A y B. Los cojinetes ejercen solo reacciones verticales. No vamos a considerar el peso propio, solamente esta carga distribuida. Entonces, podemos hallar RA y RB. A ver por acá. RA igual a RB. ¿En qué unidades trabajaríamos? Vamos a trabajar en Newton, ¿sí? Newton. A ver, mi asistente que siempre me ayuda. 5 por 0.3 sería 1.5. 5 kilonewton metro por 0.3 metros va a ser 1.5 kilonewton. La mitad, 0.75. Pero como estamos hablando en Newton es 750. Igual 750.
¿Ya dibujaron el diagrama? Ya, el diagrama, muchachos. Vamos todos entonces. Si no quieren trabajar solos, trabajemos juntos. RA. Sería, Insertar. sería en ambos lados dos cuadros hacia arriba y por esa carga distribuida una diagonal hacia abajo, ¿no? En el medio. Correcto. Ya, eso es correcto. El diagrama de fuerza cortante te refieres. O el diagrama de momentos. O cortante, ¿no? Ya, ahora el de momento. Ya sería para arriba, diagonal para arriba. Ya, correcto. Y parábola, ¿no? Ajá, Y luego parábola una y parábola. métrico, ¿no? Exacto. Muy bien. Gracias, Oscar Eduardo. ¿Cuál es tu apellido? Crisóstomo. Pero yo soy de la otra sección, pero Ah, ya. creo que Ok. estoy Pero igual, en igual, ¿cuál es tu apellido? Crisóstomo. Crisóstomo, ok. Bien, entonces aquí, como me estabas indicando, viene una diagonal, ¿no? Acá viene una parábola. Como campana. Ese sería el diagrama de momento. Pero el diagrama de momento reducido, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurriría que esta campanita tendría que descender. Profe, en el diagrama de momento del cortante es hacia abajo, o por la geometría es así. Diagrama de fuerza cortante es hacia abajo. Ajá. Claro, de una flecha hacia abajo.
hasta que encuentre el otro cuadro. Y la reacción en Ah, B ya, lo ya, levanta. ya. A ver, constante, tiene razón, tiene razón. ¿Pasa al lado negativo? ¿Pasa al lado negativo? Sí, 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 pero hasta el otro lado, hasta D. Desde C hasta D, hasta ahí. El otro cuadro y la reacción en B recién lo levanta. Más o menos ahí, ¿no? Sí. Ya. Les decía que aquí tiene que haber un salto. Cuando no se dibuja bien hay problema. Que depende del valor para que darle la magnitud. Ahorita lo vemos el valor. Bien, ¿por qué el salto? Porque el momento de inercia aquí aumenta. Este es el diagrama de momento reducido. Diagrama de momento reducido. Y este es el diagrama de fuerza cortante. Las unidades le podemos poner kilonewton. Y el diagrama de momento reducido ya hemos visto que no tiene unidades, ¿no? Pero es m sobre L. Acá entre paréntesis m sobre L. Pero M sobre I no es la flecha. ¿Cómo? Esa unidad M sobre Este I es no es el la flecha de longitud. m sobre EI, le llamamos diagrama de momento reducido. Ah, ya bueno. M sobre EI le llamamos diagrama de momento reducido. Tenemos que hallar los valores, pues, ¿no? Nos falta todavía. Es más, de repente pasa al lado negativo, no lo sé. Eso hay que verlo. Entonces, la pendiente en el punto medio, la flecha en el punto medio sería la flecha máxima. Eso quiere decir que la pendiente en el punto medio vale cero. De todas maneras, ¿no? Y esa sería nuestra tangente de referencia. Si queremos hacerlo por área de momentos. RA es 1500 newton. Creo que vamos a trabajar con newton y milímetros, ¿ah? Sí, vamos a trabajar con milímetros. Ah, en milímetros. Se nos va la hora.
y B en milímetros. Entonces, A es la longitud de 100 milímetros y B es la longitud de 300 milímetros. Entonces, aquí también debo poner Newton, Newton sobre milímetro. Entonces, esto se vuelve 5 Newton por unidad de milímetro. Esto es 1500. ¿Sí? Y este también debería ser menos 1500. 1500 multiplicado por 100 me daría este punto de acá. ¿No era la mitad, profe? Dime. ¿No era 750? Sí, entre 2, tiene razón, tiene razón. Le pongo igual 750. Ya, estaba por allá este de acá. Entonces esto es igual 750 multiplicado por A. Y el otro valor, a esto tengo que dividirlo entre E y I. Para eso necesito el valor de E y el valor de I. E sería en megapascal, que es Newton sobre milímetro cuadrado. Y el I, con esto lo cerramos, el momento de inercia, ahí tenemos que tener dos I, ¿no? El momento de inercia I1 y el momento de inercia I sub 2. El momento de inercia 1 es para el diámetro de 20. E es 200 gigapascal. 200 por 10 a la 9. A su marina, 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es bastante. Y 1 igual a pi sobre 32 por diámetro a la cuarta. El diámetro 1 es 20, el diámetro 2 es 40. El momento de inercia I1 pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Y su 2
Ya, milímetros a la cuarta. Entonces, como quiero hallar este valor, lo debo dividir entre I1. Entre E multiplicado por I1. Sale un valor pequeño, ¿no? Algo no está bien. Algo no está bien. Ingeniero, L no es con 5 ceros. El módulo de E es 200 gigapascal. O sea, es newton sobre milímetro cuadrado. Así, 200.000 nada más, ¿no? Ajá. 200, 1, 2, 3. Sí, pero aquí también está mal. En mi cálculo no está bien. Tengo la intención que no está bien. A ver, B196. ¿Es esto? Profe, pero si el E lo pasa a milímetros va a crecer, pues. Sí, sí, sí. Vamos a tener que verlo. Bueno, lo haríamos en la próxima clase, ¿les parece? Pero la idea es que el diagrama de momento reducido debe considerar el cambio del momento de inercia. Les decía de que no es un método muy práctico para vigas simplemente apoyadas, pero les mencionaba también de que en mi condición de profesor del curso tengo que exponer todos los casos. Ya en la aplicación real depende del calculista el método más rápido, pues, ¿no? Incluso puede hacer sus programas y lo resuelve con facilidad. Bueno, la tercera práctica no lo vamos a programar para la siguiente semana, sino para la subsiguiente, ¿sí? Entonces nos ponemos de acuerdo el día martes sobre qué día vamos a tomar la tercera práctica. El tema sería solo vigas, ¿de acuerdo? Ok, jóvenes. Saludos. A votar con paciencia el día lunes. Domingo, profe. El día lunes, perdón, el día domingo, el día lunes ya estamos con los resultados. ¿Por quién, profe? ¿Por quién? Los candidatos son una lágrima, pero tampoco es verdad de que con un candidato se vayan a eliminar las importaciones y lo cual vendría en un aumento de los alimentos. Eso es una falacia. No se eliminan importaciones de la noche a la mañana y menos de productos que no producimos. Eso sería pues autosuicidarse. Si alguien propone eliminar algunas importaciones, sería aquellas en las cuales nosotros somos productores y tenemos la capacidad de cubrir el mercado. Pero si no lo tenemos, es una demencia plantear eso. Pero bueno, no quiero entrar en tema político, muchachos, porque es un tema No, por favor, no, profe. muy complicado y cada uno tome su decisión. Además de que las generaciones son distintas. Ustedes son de la generación nueva, tecnológica, y yo soy de la generación antigua, de la gente que jugaba fulbito en la calle, ¿no? Descalzo o con pelota de trapo, y después en el estadio ya con toda la modernidad de pelotas buenas. En cambio, ustedes ya difícilmente pueden practicar deporte, por ejemplo, en la calle, pues, ¿no? Ya es casi imposible. Tienen otras costumbres y cada uno en su momento. Un abrazo, muchachos, felicidades y que Dios nos ayude a elegir bien.
Hasta el martes. No, profesor, cuídese. ¿Cómo? Hasta luego, cuídese. Ya, gracias. Gracias, nos vemos.